Así es, Jennifer. ¿Qué tan preparada está nuestra sociedad para soportar un sismo como el que ha sufrido México y qué tan preparado, sobre todo, está nuestro sector inmobiliario? Realmente los pronósticos que se pintan son apocalípticos, y para hablar de la materia hemos invitado al ingeniero Guido Valdivia Rodríguez. Él es director ejecutivo de la Cámara de Construcción Capeco, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está, señor Valdivia? Gracias. Muy bien, muchas gracias por la invitación. A ver, la situación puntual. Ustedes ya con el tema del niño costero presentaron un programa que en realidad era también una gran advertencia, en el sentido de no solamente advertir por el tema de Huayco, sino por el tema de sismos. En general. Si tenemos que resumir la situación de nuestro campo inmobiliario, digamos, ¿cuál es frente a un sismo? De acuerdo. Nosotros presentamos una alternativa con los colegios de arquitectos de ingenieros y la Federación de Trabajadores en Construcción Civil. Y en realidad lo que existe en nuestro país es que hay dos caras de una misma moneda. Una construcción formal, que por el lado de la vivienda explica el 30% de las unidades que se construyen, y el mercado informal, que es el 70%. En el mercado formal nosotros podemos decir que nuestras normas de diseño sismo resistente son de alto estándar, son perfectamente compatibles con las de otros países de mayor nivel de desarrollo del mercado inmobiliario. Tenemos una ingeniería y una arquitectura también de alta calidad y sistemas constructivos y materiales de primera calidad. Ahí, además, el año pasado, este gobierno promulgó, la primera ley que promulgó fue una ley que reforzaba la supervisión de las obras por parte de las municipalidades, incorporando a profesionales certificados por los colegios profesionales. ¿Esas normas se están cumpliendo? Ayer teníamos especialistas que también advertían sobre la heterogeneidad del cumplimiento de todas estas obras. ¿Se cumplen? Primero, que ya existe una norma que hace factible la supervisión. Porque habían dos problemas. Hay municipalidades que decían, y era verdad, que no tenían suficientes técnicos para hacer esta tarea. La ley dice que si una municipalidad no tiene los suficientes técnicos, el proyecto tiene que ser revisado por un técnico asignado y certificado por los colegios profesionales. Y lo segundo es que... O sea, la municipalidad está facultada de decir, ¿sabe qué? No tengo ahorita el personal, pero para cumplir la ley voy a... En realidad está obligada a decirlo. Está obligada a decirlo y a solicitar, por supuesto, el aporte de estas entidades. Y lo segundo es que se ha sincerado el costo de esta inspección, de esta supervisión, porque eran costos muy pequeños y entonces no había incentivo para hacerlo. La ley obliga a que todas las obras que están en proceso de construcción sean inspeccionadas, y eso es un gran avance respecto a lo que había anteriormente. Y se está haciendo. Los colegios profesionales ya han certificado. Lo que hay que hacer es llegar a las más de 1.800 municipalidades que tiene el país, y esa es tarea que el Ministerio de Vivienda tiene que impulsar. ¿Cómo se haría para renovar lo más rápido posible, pues, ¿no? Porque evidentemente un sismo puede ocurrir en cualquier momento, pero es claro que es una necesidad de Estado tener un mejor panorama inmobiliario. De acuerdo. ¿En cuánto tiempo se podría renovar de manera formal todo este gran hueco negro de peligro que tenemos en nuestras ciudades? Es interesante porque para esta gente que ya está en un sitio, ¿no es cierto?, que tiene inclusive título de propiedad, el gobierno, y no solo sino los anteriores, tienen un programa que se llama de construcción en sitio propio, que da subsidios a estas familias que ya tienen un lote para que una empresa pequeña, constructora, pueda construirles. Y mire, desde el sismo de Ica, se han construido más de 300.000 viviendas bajo esta modalidad. Y eso es un gran avance, porque ya podemos garantizar que casi 1,5 millones de personas ha recibido una vivienda construida por una pequeña empresa, por un ingeniero y un arquitecto. Ahora, eso no hablamos de un maestro de obra solamente. No, o sea, hay una responsabilidad. Y fíjese, una asesoría profesional. En el caso de la emergencia, del niño, más del 90% de las viviendas se van a construir bajo esta modalidad. Ayer, en esta reunión que tenemos periódicamente en nuestro consejo con los colegios profesionales, hemos acordado proponer al Ministerio de Vivienda que estas viviendas sean supervisadas
por el colegio profesional ahora también, ¿no? O sea, incorporar a este segmento de la población a la supervisión de los colegios profesionales, porque entendemos que las municipalidades en las zonas de emergencia pueden tener también dificultades para hacer su tarea de supervisión. Nosotros creemos que ahí podemos estar cerrando un circuito. El problema es la magnitud, porque tenemos más de 7 millones de personas que viven en una condición de riesgo, porque están cerca a quebradas, o porque están en un suelo inadecuado, o porque tienen viviendas de bajo material. Lo que tenemos que hacer es realmente pasar de 30% de formalidad paulatinamente hasta llegar a un 80 o 85%, que es el estándar que tiene Colombia o Chile, que son países con los que debemos comparar. Por supuesto, o sea, no estamos hablando de Escandinavia, no estamos hablando de Noruega. Entonces, para ello es indispensable facilitar el desarrollo de proyectos nuevos de vivienda. ¿Qué representa la entrada de Carlos Bruce aquí? A ver, o sea, en fin, él es conocido pues como Techito, ¿no? Está Mi Vivienda, está Techo Propio, está el programa que usted ha dicho, ¿no? En el sitio propio. ¿No? Sitio propio que era antes lo que sería antes la autoconstrucción. Exactamente. ¿No? Que va evolucionando, como usted nos está diciendo, a algo mucho más formal y serio. ¿Qué debería hacerse? ¿Cuáles son los retos de Bruce al respecto? Primero nos felicitamos de que se haya regresado Carlos Bruce al Ministerio de Vivienda, porque es un ejecutor, conoce el sector. Yo tuve la oportunidad de trabajar con él 3 años y medio como viceministro y sé que es un gran aporte y una buena noticia, porque creo que él tiene la visión integral de los 2 subsectores que tiene el ministerio, el agua y la vivienda. No pueden ir segregados, tiene que haber un equilibrio entre ambas cosas. Si nosotros promovemos vivienda nueva en los sectores de bajos ingresos, la informalidad va a caer, va a bajar. Es esencial eso, y los retos Y para tener vivienda nueva tienes que tener el terreno saneado, así que y con servicios, así que evidentemente uno está pegado al otro. Yo creo que las metas que se ha planteado el gobierno son factibles, y ahora con la entrada de Bruce creemos que va a ser todavía más factible. Si se cumplen las metas, a finales del 2021 tendríamos 50% de formalidad, y eso es un avance, porque querría decir que no menos de 1,5 millones de personas habrían tenido la oportunidad de acceder a una vivienda de calidad y mucho más adecuada. ¿Qué representa ese 50%? Estamos hablando de un sector que vota aproximadamente 35.000 viviendas al año. Sí, nosotros deberíamos llegar a 140.000, pero con esto se podrían estar construyendo unas 400.000 viviendas nuevas en los siguientes 4 años. Finalmente, el sector construcción, que es tan importante para la economía, tuvo pues un cierto pico, comentábamos fuera de cámaras, hasta el año 2013 probablemente. Sí. A partir de ahí se ha estancado e incluso ha caído de manera fuerte. En los últimos meses se ve cierta recuperación. Yo leía en la demanda de vivienda de julio, agosto, que el promedio es 650 viviendas que se mueven y ahora eran 700, ¿no? Un poquito, pero ahí va. ¿Qué podemos esperar en los próximos meses y el próximo año? Ese dato es en Lima, ¿no? Hay que precisar. Solo en Lima. Suena muy poquito. Es verdad, ¿no? 700 mensuales, quizá inclusive un poquito más. Pero nosotros creemos que hemos tocado un punto de inflexión. Todavía no es un asunto, digamos, consistente. Nosotros hemos llegado el año pasado a vender la mitad de lo que se vendía el 2013. O sea, es realmente un tema complejo que va a tomar tiempo recuperarse. Pero creemos que el próximo año, sobre todo el próximo año, va a haber un crecimiento significativo. ¿Y esto es por qué? Porque la gente aguanta la compra de la vivienda. Por supuesto, la vivienda subió de manera extraordinaria también en los años de este pico. Entonces, de repente hay quienes sienten que la vivienda propia es un objetivo inalcanzable y que más racional les resulta, por ejemplo, alquilar. No sé si eso vaya a poder cambiar también. Ha habido una serie de factores, pero digamos el tema estructural es que falta oferta, y sobre todo oferta de vivienda social. La oferta de la vivienda más económica, que requiere muchísimo más apoyo del gobierno para que este mercado pueda funcionar. Y que es fundamental lo que decíamos en términos de unidades. O sea, me decía, la vivienda social representa Entre Mi Vivienda y Techo Propio es la mitad en unidades y debe ser un 20% en valor. Y entonces, ¿qué cosa es lo que espera Capeco cuando hablamos ya de la agenda sectorial para terminar? ¿Qué esperaría Capeco de la gestión de Bruce fuera pues del impulso y demás? ¿Hay medidas puntuales que se deben tomar para reanimar el mercado?
las medidas puntuales que inclusive estaban en el plan de gobierno del presidente Kuczynski y que tenemos la convicción de que el ministro Bruce las entiende claramente. ¿Qué son? Si tenemos que primero, resumirlas. Gestión de suelo estatal para vivienda social. Hay proyectos que se pueden hacer muy rápidamente. Segundo, facilitación de proyectos privados. Tercero, darles agua a estos proyectos, porque no tienen agua, entonces no se pueden desarrollar. Cuarto, ayudar a las municipalidades para hacer un proceso de simplificación. Y quinto, corregir el tema de la inseguridad en obras, que ahora se ha convertido en un delito masivo, como lo hemos podido comprobar en Chilca. Ahora, me decía usted, para la del estribo, en techo propio, por ejemplo, se han sincerado los precios, o sea, para entender los subsidios. Exactamente, ¿no? O sea, lo que el Estado, antes, de repente, al sector privado no le interesa. Hay que explicar otra vez al público que no estamos hablando aquí de vivienda social construida por el Estado. No. Estamos hablando del sector privado y donde el Estado lo anima de alguna manera a intervenir mediante subsidios y demás. Se ha sincerado y esto puede hacer más rentable. Nosotros ya tenemos información de nuestros asociados de que muchos proyectos que estaban paralizados porque no daban los números, ahora se están reflotando y hay interés de los bancos para apoyarlos. Y esa es la mejor noticia, creemos, para poder impulsar este segmento del mercado, que además en términos cuantitativos es el más importante y en términos sociales es el prioritario. Importantísimo. Guido Valdivia de Capeco, muchas gracias por acompañarnos esta mañana.